frío, ¿ah? Nos amaneció esta mañana con frío. Esta semana estuvo buena, estuvo bien agradable. Teníamos los 60 y hasta empezamos con los 50 en la mañana. Esto es al hermanito que está fresco, y bueno, sí, está fresco para lo que viene, pero por lo menos vamos a tratar de estar aquí acogedoramente lo que más podamos, ¿cierto? Con el Espíritu Santo, que nos dé calorcito. Ya saben que es un agrado para mí el poder estar aquí en la iglesia de Lakeshore, nuevamente viendo a mis hermanos. Hace rato que no venía por acá, pero gracias al Señor nos tiene todavía en sus caminos, a pesar de todas las cosas que puedan presentarse. Ustedes saben que estamos viviendo tiempos proféticos. Hoy, como le dije al hermano, no lo voy a hacer pensar mucho. Hoy no va a ser tan profunda la profecía. Entonces vamos a tocar un poquito la profecía. Pero me siento muy halagado, o sea, contento en el sentido de que hoy, y bendecido en el sentido que todavía tenemos la oportunidad de venir a la iglesia, de reunirnos, de que las iglesias están abiertas y todo, porque no necesito decírselo, ustedes deben saberlo, cómo están las cosas en el mundo, ¿cierto? Y cómo cuando nosotros conocemos las profecías y hemos estudiado la Biblia, nos damos cuenta de que todo se está acomodando a como habíamos estudiado. Posiblemente no todos lo ven de esa forma, posiblemente no todos tienen el conocimiento, pero si tú quieres saber realmente por qué están sucediendo las cosas que suceden en el mundo y qué es lo que va a pasar, en la Biblia está escrito todo. ¿Y quién es el que va a ser el victorioso al final? ¿Quién es? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios, por la victoria de Cristo Jesús, lógicamente. Entonces vamos a tocar un tema hoy que tiene que ver con una profecía, pero que tiene que ver más que todo con algo que está sucediendo hoy en día. Y vamos a ver cómo Dios, en medio de todas estas dificultades, Él sigue guiando a su pueblo, va a seguir guiando a su pueblo, y sobre todo si nosotros pues somos fieles a Él, ¿no? Somos fieles y no quitamos nuestra mirada de Él, porque eso es lo más importante en épocas como esta. Es como cuando, por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Jesús subió al barco, a la barca con los discípulos, y vino la gran tempestad, ¿cierto? Esa gran tempestad para los discípulos fue un momento muy duro, muy difícil, por el cual tenían que atravesar. ¿Y qué estaba haciendo Jesús en medio de esa tempestad? Estaba durmiendo. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos perdieron la mirada de ¿quién? De Jesús. Y por eso empezaron a sentir temor. ¿Por qué? Porque la tempestad arreciaba. Cuando ellos se olvidaron de que en Jesús podían tener confianza, ellos empezaron a luchar por ellos mismos. Pero luego se dieron cuenta de que Él estaba ahí, que estaba durmiendo. Entonces lo despertaron y dijeron, ¿y qué dijo Jesús? Oh, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿O cuándo van a aprender? Entonces nosotros estamos de pronto en este tiempo pasando por las dificultades que estamos pasando, pero vamos a aprender algo hoy, y yo creo que no es aprenderlo, es reaprender, o sea, recordarlo. Y es que no debemos quitar nuestra mirada de Jesús, no importa las circunstancias por las que estemos pasando. Vamos a orar nuevamente para pedir la bendición del Señor, y empezamos con nuestro. Oremos. Gracias, bendito Padre, nuevamente te damos por la oportunidad que tú nos brindas de poder reunirnos, de poder estar aquí junto con nuestros hermanos y poder aprender más de ti. Queremos pedirte, Señor, de corazón, que tu Santo Espíritu venga y nos enseñe, que a través de abrir tu palabra podamos verte y conocerte y hacerte parte de nuestras vidas. Que estas palabras, oh Señor, que traes a nosotros sean para fortaleza de nuestra vida espiritual, y que podamos ser testimonios también para otras personas que lo necesitan, y que sepa, Señor, que tú estás pronto a las puertas y que necesitamos estar preparados. Quédate pues con nosotros, acompáñanos y guíanos, porque te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se titula Un sendero profético, y quiero hablarles de algo que está sucediendo, como les estaba diciendo antes. Están sucediendo muchas cosas. Si tú no sabes todas las cosas que están sucediendo, es porque no están viendo noticias o porque no están viendo lo que está sucediendo. Pero una de las cosas que está sucediendo es lo que se llama la migración, ¿cierto?
hemos hablado de la migración, y yo quiero decirles que últimamente he estado en algunas iglesias donde me han invitado y he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que han tenido que pasar a través de esta experiencia, la experiencia de emigrar de sus países. Y hablando con ellos y ellos contándome todas las situaciones que han pasado, las dificultades que han pasado. ¿Por qué razón? Por tratar de llegar a un lugar, a un país que según les va a dar más oportunidades. Y yo me ponía a pensar con respecto a cuando yo escuchaba todo lo que estaban contándome, me ponía a pensar qué es lo que los motiva a ellos a hacer todo ese recorrido, enfrentar todo lo que tienen que enfrentar para llegar a un lugar donde consideran van a encontrar tranquilidad y prosperidad. Y una de las cosas que uno, de las respuestas que uno se da es la situación tan difícil en que se encuentran allá, ¿cierto así? O sea que llega un momento en que ya no ven nada más que hacer, sino buscar un lugar donde estar mejor. Y la otra es el conocimiento que ellos tienen del lugar a donde quieren estar, donde quieren llegar. ¿Por qué? Porque han escuchado que hay más oportunidades, que hay mucho dinero, que hay tranquilidad, que hay libertad, que hay, ¿cierto que sí? Todas estas cosas. Y no les importa entonces pasar por todo lo que saben que van a pasar, con tal de llegar a ese lugar que escucharon que había muchas oportunidades y buena vida. Eso me hizo recordar a mí que así en las historias de la Biblia hay experiencias iguales. Y nos vamos a concentrar solamente en tres principales. Tres historias principales de migración. ¿Ok? Y entonces se me vino a mi mente esas tres historias. Una tiene que ver con el inicio. Usted ya imagínate a qué me refiero, ¿cierto? El inicio sobre todo del pueblo de Dios. Vamos a hablar de la migración del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios tuvo que emigrar, salir, porque necesitaba salir, porque se encontraba en situaciones difíciles. Estamos hablando de qué cosa. Hablando desde el principio. ¿Qué cosa era eso? El Éxodo. ¿Se acuerdan del Éxodo? El Éxodo, yo voy a resumir un poco. Resumir la historia porque es larga y ustedes yo creo que ya la conocen la mayoría del Éxodo en Egipto. Sucede que el pueblo de Israel llegó a Egipto. Ustedes saben cómo fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto, ¿cierto? Por José. José llegó a Egipto, pero sucede que cuando José llegó a Egipto, el faraón era uno diferente, pero pasó el tiempo, José era el segundo del reino y ayudó a su pueblo, pero pasó el tiempo y murió y vino otro faraón, y este faraón sí los puso como, empezó a esclavizarlos, a usarlos como mano de obra, como trabajadores que le iban a ayudar a construir su reino, pero como esclavos. Entonces el pueblo se encontró en una situación como difícil, muy difícil, y llegó a un punto en que empezó a clamar a Dios. ¿Por qué? Por libertad. La mayoría de las veces cuando hay migración de pueblos es porque los gobiernos son los que hacen que eso ocurra. ¿Por qué? Porque empiezan a disminuir la economía o empiezan a querer subyugar al pueblo por medio de hambre o por medio de situaciones de control. Entonces Israel estaba en un punto donde ya clamó a Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que Dios ¿qué? Escuchó su clamor. Y entonces Dios decidió sacar a su pueblo de Egipto. Y entonces levantó a Moisés. Y entonces envió a Moisés, y ya sabemos la historia, fue Moisés, pasaron las plagas, 10 plagas, hasta que al final el faraón decidió dejarlos ir. Y ellos empezaron entonces a caminar hacia un lugar que Dios les había prometido que era un lugar que fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. Siempre ha sido igual. En el sentido de que las personas salen de esa situación, no importa por lo que se vayan a enfrentar,
pero siempre están en su mente que van a ir a estar una meta, es un objetivo, llegar a un lugar mejor. Y entonces el pueblo salió, y ustedes ya saben, hay una cosa muy diferente. Una cosa es que salgas tú guiado por Dios y que sea la voluntad de Dios, y otra muy diferente, que tú salgas sin Dios. Porque Dios sacó a su pueblo, y eran cientos de miles, y los sacó, pero les prometió ¿qué cosa? Protección. Y cuando estudiamos la historia, nos damos cuenta de que Dios los llevó por el desierto, pero en el desierto nunca les faltó ¿qué? Nada. Siempre tuvieron lo necesario. Y es más, dice que en la noche una nube de fuego, una columna de fuego para iluminarlos, y en el día una nube de ¿qué? De sombra. ¿Para qué? Para el calor. Pero quiero referirme a algo. Miren, cuando nosotros estudiamos la historia del Éxodo, lo podemos comparar claramente con nuestra vida espiritual. ¿Cierto? Es decir, nosotros hacemos un paralelismo con nuestra vida espiritual. Nosotros vivíamos como seres humanos, vivíamos en Egipto. Egipto viene a ser como el mundo de pecado. Estamos en el pecado. Entonces llega un momento en que ese pecado nos esclaviza. Somos esclavos del pecado y llegamos a un punto en que ya no queremos más. Mire, muchas personas no desean vivir la vida que viven. Estamos hablando no solamente de drogadictos, alcohólicos o con vicios, sino personas que sufren mucho. Y llega un momento en que piden a Dios que los saque de esa situación. Miren, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Él dijo algo muy interesante. En Deuteronomio capítulo, vamos a leer, yo quiero que ustedes me ayuden, a ver, quieren traer su Biblia, ¿no? O su teléfono, pues si quieren usarlo. Me van a ayudar porque vamos a leer varios textos bíblicos. A ver, alguien que me lea Deuteronomio 6, 20, 21. Miren lo que dice allí, cómo sacó Dios a Israel de Egipto. Muy bien, esa es la palabra. ¿Cómo sacó Dios a Israel de Egipto? ¿Con qué? Con mano poderosa. Así fue como lo sacó. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo nos sacó Dios de nuestra esclavitud de pecado? ¿Cómo nos sacó? Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué? Le amo. Muy bien, ¿para qué? Muy bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo nos sacó Dios de nuestra esclavitud de pecado? Con poder. ¿Y cuál es ese poder? El poder del Evangelio. ¿Sí ven, hermanos? Es lo mismo. Nosotros siempre relacionamos lo que es la historia del Éxodo, lo relacionamos con nuestra vida cristiana. Y no solamente, si usted se pone a analizar, mire, el Espíritu de Profecía dice que nosotros deberíamos estudiar cuidadosamente la historia del Éxodo y sacaríamos muchas lecciones importantes de bendición para nuestras vidas. Yo quiero leerles eso. Escuchen bien. Miren lo que dice. Vamos a leer antes de eso. Vamos a leer 1 Corintios 10, 11. Escuchen lo que dice 1 Corintios 10, 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice así: estas cosas les sucedieron a quienes, a los israelitas, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. O sea, que están escritas aquí en la Biblia no solamente como una historia para los niños, una historia para las
personas, no. Están escritas para que nosotros aprendamos de ellos. Miren lo que dice, leyendo acerca de esto, en el Mensajes Selectos, página 214, dice así: lean la historia de los hijos de Israel registrada en el libro de Éxodo, y que cada alma se ponga plenamente de parte del Señor. El pueblo de Dios que vive en estos últimos días ha de meditar sobre la experiencia de los israelitas. ¿Sí ven? O sea, ella aconseja que nosotros deberíamos meditar en esta historia. Si leemos si leemos el comentario adventista acerca de 1 Corintios, dice así, voy a leer una parte nomás. Dice: para amonestar a todos los cristianos de todos los siglos que no confíen en su propia fortaleza o sabiduría. La necesidad de los israelitas al desobedecer a Dios los hizo morir en el desierto, y posteriormente su historia hizo que fueran llevados cautivos a Babilonia. O sea, esa falta de obediencia de los israelitas debe ser una amonestación a nosotros para no hacer lo mismo. Dice, la amonestación que se hace a los cristianos de que aprendan la lección del episodio de los israelitas en el desierto es particularmente apropiada debido a la proximidad de la segunda venida de Cristo. Muchos de los israelitas perecieron cuando ya casi habían terminado su viaje a Canaán. Eran el pueblo a quien Dios había favorecido, especialmente dándole a conocer su ley y a sí mismos conocimiento muy superior al que pudiera poseer otro pueblo en el mundo. Sin embargo, no permanecieron fieles a Dios. Los cristianos a quienes ha sido confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida, deberían tener cuidado de no permitir que los engaños de la pecaminosa naturaleza humana interfieran de tal modo que no lleguen a entrar en la Canaán celestial. Por eso es que la historia de Israel en el Éxodo está escrita allí, para que nosotros no cometamos los mismos errores y no nos pase a nosotros lo que le pasó a ellos. Ahora miren, una de las cosas que dijo ahí es aprender acerca de la ley de Dios. ¿Saben una cosa? ¿Se acuerdan de la profecía? ¿Se acuerdan de la profecía de las 70 semanas? La profecía de las 70 semanas está en Daniel capítulo 9. Y ahí dice que para el inicio de las 70 semanas había una señal. Y la señal era que se tenía que salir un decreto para reconstruir los muros y a Jerusalén. ¿Sí lo que sí? ¿Quién fue el que cumplió esa profecía? El rey Artajerjes, ¿ok? Él fue el que dio el decreto para hacerlo. Pero miren, en la época de Artajerjes había un escriba que fue el que ayudó al pueblo a motivarse para salir en esa época Medio Persia, para salir a construir los muros de Jerusalén para que se cumpliera la profecía. ¿Quién fue ese escriba? ¿Se acuerdan quién fue? No, otro. Esdras. Ahora, yo les voy a preguntar algo. Miren, cuando en la época de Esdras, el pueblo estaba desanimado, porque antes de eso habían habido muchos problemas dentro del pueblo de Dios, en el sentido de la construcción de Jerusalén. ¿Se acuerdan que hubo oposición? El pueblo está desanimado. Y entonces llegó Esdras, ¿y saben cómo fue que Esdras motivó al pueblo? Esdras primero oró a Dios, diciéndole todo lo que él sentía y pidiéndole a Dios perdón por los pecados que había cometido el pueblo. Pero Esdras, después de eso, ¿saben qué hizo? ¿Qué dice Esdras 7:10? ¿Qué dice Esdras 7:10? Yo lo voy a leer de aquí, si quieren buscarlo, lo buscan y yo lo leo de aquí. Dice así, escuchen bien lo que dice. Esto fue lo que hizo Esdras para motivar al pueblo y hacer lo que se consagrara a Dios para entonces cumplir con la profecía. Dice Esdras 7:10.
porque Esdras había preparado su corazón ¿para qué cosa? Para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Y para cumplirla. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Y Esdras decidió inquirir la ley de Dios, cumplirla, hacerla verdad en su vida. Y además de ello, ¿qué hizo? La enseñó al pueblo. Y eso fue lo que ayudó. Que el pueblo se animara, se consagrara y entonces pudiese cumplirse, se pudiera cumplir. Entonces, se pudiera cumplir la profecía que era el inicio de las 70 semanas, que es el inicio de las 2300 tardes y mañanas de Isaías, de Daniel capítulo 8, 14. Entonces aquí estamos viendo cómo entonces Dios ayudó a preparar un pueblo para salir de Egipto y llevarlo hasta la Canaán celestial. Pero ustedes saben que en el camino casi todos, la mayoría apostataron y quedaron, dice, muertos en el desierto. Solamente como 2 se salvaron. 2. Josué y Caleb. Ok. Ahora miren, hay otra parte de lo que es la migración. Hay otra parte. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 12, encontramos entonces otra migración. Y es la migración de ¿qué habla Apocalipsis capítulo 12? En Apocalipsis capítulo 12 está hablando de la época de la persecución de los 1260 años de poderío papal. Ustedes saben, estamos hablando de Daniel capítulo 8, 14, que habla de las 2300 tardes y mañanas, pero que se le iba a dar autoridad, un poder para que reinara por 1260 años. Ese poder iba a perseguir ¿a quiénes? A los santos del Altísimo, y a los santos los iba a tumbar, ¿cierto? Esta es la época de la Inquisición. En la época de la Inquisición también sucedió lo mismo. Hubo un gobierno que se levantó, pero este gobierno era poder religioso civil, ¿cierto? Y tenía el poder, en el sentido religioso, tenía el poder de mandar a la cárcel y de ejecutar a las personas que no estuvieran de acuerdo con la ideología cristiana que ellos tenían, o ideología religiosa. A los reyes. ¿Cierto que sí? Entonces empezó la Inquisición y empezaron a perseguir a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con sus creencias. ¿Qué hizo esto? ¿Qué fue lo que ocasionó esto? ¿Una qué? Migración. Todos los cristianos tuvieron que huir hacia diferentes lugares, a los montes, a las partes desérticas, a todo lugar. Ustedes han escuchado hablar de los valdenses, ¿cierto? Bueno, los valdenses fue el pueblo de Dios que tuvo que vivir en esa época. Y tuvieron que irse a cuevas de montañas aisladas para poder evitar la muerte. Pero llegó un momento en que entonces decidieron emigrar hacia otros lugares. Y en Apocalipsis capítulo 12 nos habla de eso, del momento en que ese pueblo de la época de la Inquisición buscó nuevos horizontes. ¿Y hacia dónde emigraron los de Europa que estaban siendo perseguidos? ¿Hacia dónde emigraron? Emigraron a este lugar, a América. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 12 con respecto a eso. Dice, en el versículo 3 dice: cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer le fueron dadas alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente. Cuando habla de la serpiente está hablando de Satanás, pero antes de la serpiente el poder religioso civil estaba representando a Satanás. Satanás era realmente el perseguidor en esa época. Y dice que Satanás, ¿qué dice?
pero la mujer le fueron dadas alas de gran águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad del tiempo. Entonces la serpiente echó de su boca, ¿qué cosa? Tras la mujer, agua, como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero, ¿qué dice ahí el 16? Pero la tierra ayudó a la mujer, la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Usted sabe qué es la tierra que ayudó a la mujer? ¿Usted sabe qué es la tierra? La tierra es la tierra de los Estados Unidos. Miren, hermanos, aguas, ¿usted sabe qué representa aguas en la profecía bíblica, cierto? ¿Qué representa aguas? Gente, muchedumbre, naciones. Cuando dice que las aguas fue echada contra la mujer, ¿qué significa? Que mandó gente a perseguirla, a tratar de matarla, ¿cierto? Pero la tierra, dice que la tierra, ¿qué cosa? Ayudó a la mujer. O sea que, miren, hermanos, los ingleses, sobre todo los ingleses peregrinos, llegaron a Estados Unidos, a esta tierra. Y esta tierra, al inicio de esta tierra, los peregrinos crearon una constitución. ¿Y ustedes saben en qué fue basada la constitución de los Estados Unidos? ¿En qué fue basada? En la Biblia, pero más que todo, en la experiencia que los peregrinos habían tenido en Europa. Ellos dijeron, en Europa el Estado y la religión se unió y por esa razón fuimos perseguidos. Aquí en Estados Unidos, los primeros dos enmiendas de la Constitución tienen que ver con esa libertad. Libertad de conciencia y libertad de ¿qué? De religión. Y libertad civil. ¿Me hago entender? O sea que ellos, en la experiencia que habían tenido, dijeron, ahora vamos a conformar un gobierno, pero ese gobierno no debe nunca unir la religión con el Estado. Las personas van a tener la libertad de adorar al que deseen adorar, libertad de adoración, de religión y libertad civil. O sea que van a poder tener las cosas que quieran tener, o sea, hacer lo que se llama la propiedad privada. Van a poder ser libres en todo sentido. Por eso lo hicieron. Ahora mire, si nosotros leemos Apocalipsis 13, en el Apocalipsis 13, capítulo 11, dice que después vi una bestia que subía de la tierra. Nosotros cuando estudiamos la profecía dice aquí que esa bestia subía de la tierra. Pero si leemos el versículo 1, dice que la bestia, el versículo 2 dice, la bestia que viera semejante a un león, perdón. El versículo 1 de Apocalipsis 13 dice, la bestia me paré sobre la arena del mar y subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. La primera bestia sube del mar, pero esta bestia sube ¿de dónde? De la tierra. Cuando dice del mar quiere decir de mucha gente, de multitudes, pero cuando dice de la tierra es porque esa bestia sube de un lugar que desolado, que no había gente. Por eso nosotros sabemos que la segunda bestia que habla Apocalipsis 13 está hablando de quién, de Estados Unidos. ¿Ve? Por eso dice sube de la tierra y la mujer fue ayudada por la tierra. Cuando habla de tierra, en lugares desolados. ¿Cómo creció y subió Estados Unidos? ¿Por punta de invasión? ¿A punta de invasiones? ¿Hubo gente que vino e invadió como en Europa? No. Estados Unidos creció poco a poco por los peregrinos que llegaron a este lugar y empezaron a crecer. ¿Y en cuánto tiempo Estados Unidos fue potencia? En muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Por eso es que esta profecía de aquí es el cumplimiento de esta nación, la nación que Dios preparó para ayudar a la mujer. Por eso es que, hermanos, Estados Unidos es constituida o fue constituida hace muchos años, porque yo creo que ya no, el país que protestante. País protestante, ¿por qué? Porque no permitía en ninguna situación que el catolicismo llegara aquí.
no se le daba importancia al catolicismo, no se le daba importancia a ese rey. Pero ¿qué pasó unos años para acá? Unos, digamos, 20 o más años. Estados Unidos empezó a abrirle las puertas nuevamente ¿a quién? Al Vaticano. ¿Y qué pasa hoy en día con el Vaticano y con el poder del papado? Que es ¿qué? Mundial. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, cuando dice, y una de sus cabezas fue sanada, que estaba herida con una herida mortal. Lo podemos ver claramente, hermanos. Eso es. Entonces escuchen, hermanos. La migración de esa época fue eso. Tuvieron que emigrar y llegar a otro lugar para tener una vida mejor, para escapar de esa persecución, para escapar de esa situación difícil en que se encontraban. Lo mismo que me contaban los hermanos que han venido de estos países a hoy en día, que les ha tocado venirse por medio de la selva, del mar, de pantano y todo eso. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Cuando yo escuchaba a estos hermanos hablar, yo me preguntaba, yo sé que muchos de ellos cuando vinieron de sus países no vinieron conociendo a Dios ni conociendo estas cosas, pero que posiblemente que cuando llegaron aquí, porque ahora están en las iglesias, están siendo acogidos por las iglesias y están conociendo del Señor y ya se han bautizado muchos y ya tienen cargos, y yo digo, es el propósito de Dios. Porque así como nosotros alguna vez teníamos en nuestra mente un lugar mejor, pero aquí en la tierra, pero se dieron cuenta que hay un lugar mucho mejor que este donde quisieron llegar, que es ¿dónde? El cielo. Y yo quiero decirte que no te quedes allí pensando que es que vas a llegar aquí a Estados Unidos y vas a encontrar el dinero tirado en las calles. Que todo lo que te han dicho de pronto es cierto con respecto a compararlo con la situación en que tú te encuentras allá, pero no es real. Siempre seguirá habiendo sufrimiento, siempre faltará algo, porque el corazón del ser humano nunca se sacia. El único que sacia nuestros corazones, hermanos, es Cristo Jesús. Para todo, hermanos. Miren, hermanos, el Espíritu Profesional dice claramente que hay hombres que llenan sus casas de lujo y que eso es un pecado, porque como hay personas que no tienen nada ni para comer, hay personas que tienen para llenar sus casas de lujo y que no utilizan, solamente para decir los tengo, pero ni siquiera con eso se sacian. Por eso nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Y yo sé que vamos a pasar por dificultades en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra vida. Pero mientras nosotros permanezcamos con nuestra mirada en Cristo, todas esas dificultades van a ser como simples rasguños en nuestra vida. Vamos a ser fortalecidos y vamos a pasar por situaciones peores, pero vamos a pasarlos con la fuerza que Dios nos da, con la fuerza que Cristo nos puede dar. Hay una migración que es para este tiempo, para el tiempo del fin, para el pueblo de Dios. Y yo no estoy hablando, porque muchas veces cuando yo hablo con hermanos de otras iglesias, me dicen, es que ustedes los adventistas se creen el pueblo, el único que se va a salvar. Y nosotros nunca hemos dicho eso. Nosotros no hemos dicho eso, al contrario, cuando nosotros leemos el Espíritu de Profecía, dice claramente que la mayoría de los que militan y profesan ser adventistas no se salvarán. Que muchos de los que están en las otras iglesias vendrán a reemplazar los puestos de aquellos que apostatarán de la fe en la iglesia. Y ustedes pueden ver cómo está nuestra iglesia ahora, y es preocupante y es triste de ver cómo se ha metido en nuestras iglesias adoración que nunca nosotros habíamos enseñado y que sabemos claramente, porque lo tenemos escrito allí, de que no viene de parte de Dios ese espíritu. Pero nosotros, como pueblo que conocemos la verdad, tenemos que seguir luchando contra eso, hermanos, en nuestras iglesias.
No podemos permitir que esas cosas entren en nuestras iglesias. No importa que nos digan, es que usted no tiene amor, es que usted no ama al hermano, es que usted no tolera, es que usted no es tolerante. No, hermanos, una cosa es amar al hermano, de verdad, de corazón, diciéndole, no hagas esto porque morirás. Y otra cosa es tolerar el pecado para que digan que es que los amamos. No es correcto. Y nosotros como pueblo de Dios para el tiempo del fin, sí, la iglesia adventista fue levantada en el tiempo del fin para dar una amonestación al mundo. Pero también el pueblo de Dios para el tiempo del fin tenía que caminar por un sendero angosto y entrar por una puerta estrecha. No era fácil, no será fácil. Yo quiero leerles en el espíritu de profecía lo que dice acerca de los que entran por la puerta estrecha. Y vamos a finalizar, ahorita ya un poco les voy a leer acerca de una visión que tuvo nuestra hermana Elena de Guay acerca de el pueblo adventista en el tiempo del fin, cómo caminó por medio a través del sendero que tuvo que caminar. Escucha lo que dice aquí. Los que van por el camino estrecho hablan de la alegría y felicidad que les aguarda al fin de la jornada. Su aspecto es a menudo triste, pero a veces brilla con sagrado y santo gozo. No visten como los que van por el camino anchuroso, no hablan ni obran como ellos. Se les ha dado una norma de conducta, un varón de dolores, experimentado en quebranto, les abrió el camino y por él anduvo. Sus seguidores ven sus huellas y al verlas se consuelan y animan. Él llegó en salvo al destino y también ellos podrán llegar en salvo si siguen sus huellas. En el anchuroso sendero todos andan ocupados en su persona y sus trajes, halagados por los placeres del camino. Se entregan libremente a la risa, a la algaraza, sin pensar en el término de la jornada donde les aguarda segura destrucción, a la que se acercan más cada día. Y sin embargo, cada vez que se apresuran más hacia ella, con locura, cada vez se apresuran más hacia ella con locura. Oh, cuán terrible me pareció aquel espectáculo. Vi que muchos de los que iban por el anchuroso sendero llevaban escritas sobre sí estas palabras: muerto para el mundo. El fin de todas las cosas está cerca. Preparados también. Su aspecto era el mismo que el de todos los demás frívolos seres que los rodeaban, excepto cierto aire de tristeza que se advertía en sus semblantes. Su conversación era igual al de las alegres y atolondradas gentes que con ellos iban. Y dice, luego me fueron señalados los 1843 y 1844. Ustedes saben qué sucedió ahí, ¿cierto? En el chasco. Entonces reinaba un espíritu de consagración ahora ausente, que ha sobrevenido al pueblo que profesaba el ser el pueblo peculiar de Dios. Vi la conformidad al mundo, la falta de voluntad para sufrir por la verdad. Vi una gran falta de sumisión a la voluntad de Dios. Me fue mostrado el ejemplo de los hijos de Israel después que salieron de Egipto. Dios en su misericordia los sacó de entre los egipcios para que pudiesen adorarle sin impedimento ni restricción, sin restricción. En el camino, Él obró por ellos con milagros y los probó con apreturas, después que Dios obraba tan maravillosamente con ellos y los libraba tantas veces. Murmuraban cuando se sentían probados por Él. Sus palabras eran: ojalá hubiéramos
mano de Jehová en la tierra de Egipto. Codiciaban los puerros y las cebollas de ellos. ¿Qué hacían los israelitas? Murmuraban. Miren, hermanos, yo quiero decirles una cosa. Una de las cosas que debemos tener mucho cuidado es eso, la murmuración. No murmuremos así estemos pasando por dificultades difíciles. La murmuración es un pecado, hermanos. Elena G. White tuvo una visión del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y quiero leerles una parte de ella. Dice así. Ella estaba en una casa con unas hermanas y estaban orando cuando ella recibió la visión. ¿Se acuerdan de la visión cuando ella levanta la Biblia en la mano? Sí. En ese lugar fue que vio al pueblo de Israel. Dice así: me pareció que quedaba rodeada de luz y que me elevaba más y más muy por encima de la tierra. Me volví en busca del pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un recto y angosto sendero trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por este sendero en dirección a la ciudad que en su último extremo se veía. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había puesta una luz brillante que, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba a los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaban una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que tras ellos brillaba, diciendo que no era Dios quien hasta ahí los guiara. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y perdieron de vista el blanco y a Jesús. Cayeron abajo, fuera del sendero, en el mundo sombrío y perverso. Esa es la experiencia, hermanos, del pueblo de Dios en este tiempo del fin. Dice que hay una luz que brilla atrás del sendero, que es el clamor de medianoche. El clamor de medianoche es lo que vivimos en 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y en este caminar del pueblo adventista, en este tiempo del fin, desde allá hasta ahora, dice que sigue iluminando el sendero que estamos caminando. Y adelante de nosotros, ¿quién va? Jesús, alumbrándonos. Y que todo el que pone su mirada en él está ¿qué? Seguro. Porque el sendero no es sencillo, hermanos, no es fácil. Pero mientras están mirando a Jesús, estamos mirando a Jesús, entonces podemos caminar por él. Los que descuidan a Jesús son los que van a caer, son los que caen. El salmista, ya para terminar, el salmista entendió eso. Entendió que las enseñanzas del Éxodo eran importantes para tenerlas en cuenta en nuestra vida espiritual. Y el Salmo 84 es un ejemplo, porque hay muchos salmos donde el salmista escribió acerca del Éxodo. Yo les puedo decir los salmos. Yo los tengo aquí, dice el 66, el 74, el 77, el 78, el 80, el 81, el 105, el 39. Todos estos salmos hablan acerca del Éxodo. Pero en el Salmo 84 hay algo muy interesante, el versículo 7. Vamos a leer ese para concluir. Salmo 84, 7. ¿Qué dice el Salmo 84, 7? Porque cuando leemos todo el Salmo, nos habla acerca de la experiencia de Israel en el desierto. Pero el Salmo 84, 7 dice así:
Vamos a leerlo desde el 5. Dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti, en Jehová, en cuyo corazón están tus caminos. Cuando pasa por el valle de lágrimas, lo convierte en manantial. Oigan bien, lo llena de bendición. ¿Y qué dice el 7? Aumentará de fuerza en fuerza y verá a Dios en Sion. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el salmista, hermanos? Está diciendo que todas nuestras dificultades, todas las cosas difíciles que podamos pasar, lo que va a hacer es que darnos fuerza. Pero es fuerza para perseverar, fuerza para seguir adelante, para llegar ¿a dónde? A nuestra meta, que es ¿qué? Que es la Canaán celestial. Hermanos, que esta mañana el Señor haya puesto en ti, en tu corazón, una motivación más para que no dejes los caminos que Él te ha trazado, Señor. Yo sé porque yo lo he experimentado y lo experimento, que los caminos de Dios no todos son fáciles, pero sabemos que la recompensa es cierta y es verdadera. Y es una gran bendición para todos nosotros. Por eso Pablo dijo: para mí todo me es basura por ganar ¿a quién? A Cristo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano, por ese hermoso tema. Nos vamos a poner de pie para entonar las estrofas del himno número 265.